Yo creo que el problema de Ucrania, de lo que se llama Ucrania, viene de una época tan remota como la existencia de las boyardías. Pero desde el punto de vista geopolítico, también Ucrania es una zona de cruce. Si tú me preguntas a mí, a nivel geopolítico, van a decir, pero Soto, coño, además de insolente, loco. No. Si tú me preguntas eso, yo te diría que no ha cambiado nada. El nacionalismo ha resurgido. No en el caso y hay cifras que lo explican, sino en el caso ruso. Primero, el primer objetivo que tú te das cuenta es un objetivo político. Atacar el centro, la cabeza de la nación. Fundamentalmente, ¿para qué? Para poder implantar ahí un gobierno aliado a sus propósitos. Saludos amigos de YouTube, aquí nos encontramos con una participación especial para abordar la invasión de Rusia a Ucrania y nada mejor que hacerlo con un gran estratega político y militar como lo es el general Soto Jiménez. ¿Cómo se siente? Bueno, muy bien y muy complacido y honrado con esa invitación que se me hace. Para mí un privilegio, sí, porque sabemos del gran valor que tiene usted para esta sociedad y sobre todo del alto grado del conocimiento de lo que es la geopolítica, de la situación nacional y todo lo que acontece a nivel internacional. Sí, bueno, mira, yo te digo que es una invitación que yo defiero con mucho gusto, con mucho entusiasmo, por el tipo de trabajo que tú haces y por el valor, por el peso específico que tiene tu espacio, sobre todo en ese espectro tan diverso, sí, señor, que es la opinión nacional, la opinión pública, ¿verdad? Sí. Es una vía directa para llegar a la gente. Claro. Y déjame decirte que tenía mis aprensiones que te le iba a decir desde el principio, porque resulta que el tema es complejo. Sin embargo, tú lo aterrizaste, ¿verdad? Sí, y eso me da lugar de entrada, me abre la puerta. Claro que sí. Sobre todo con la modesta formación que yo tengo al respecto, sobre todo, como tú lo dijiste, en geopolítica, geoestrategia y estrategia, por una cosa simple, nada excepcional, que yo fui instructor por muchos años en la Escuela de Guerra, el curso de Comando y Estado Mayor, que también dirigí el Instituto Militar de Educación Superior por muchos años, por más de 12 años. O sea, imagínense ustedes toda la historia que hay dentro de ese cerebro, sí, como instructor. Bueno, pero sobre todo los orígenes, y eso me lleva a lo primero que yo quiero a ti y a la teleaudiencia, sí, explicitar. Mira, lo primero que debemos mencionar es la conceptualización que hacen algunos tratadistas sobre la importancia de la geopolítica, ¿verdad? Muchos dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo, y sirve para introducción, sí, que la historia no es más que la geografía en movimiento. Wow. Eso es algo más que una frase coherente, ¿verdad? Y eso explica el problema, la persistencia del problema, porque lo primero que tienen que saber nuestros amigos es que ese problema no es nuevo y persiste a través de la historia por la situación geográfica y el contexto geográfico de todo lo que es Ucrania y la Unión, Rusia, ¿verdad? Sí, lo que fue la Unión Soviética. Lo que fue la Unión Soviética. Entonces, que es anterior el problema. Yo creo que el problema de Ucrania, de lo que se llama Ucrania, sí, viene de una época tan remota como la existencia de las boyardías. Las boyardías, cuando comenzaron los grandes movimientos migratorios encabezados por las acciones militares de los habitantes de Asia y los imperios que surgieron de ahí, sobre todo el imperio mongol, el imperio de los hunos, etcétera, para invadir a Europa, ¿verdad? Y finalmente hay personajes que la gente lo conoce como Gengis Khan, para aterrizar, y Atila,
que siguieron esa ruta de las boyardías, que se fueron convirtiendo, después de haber sido conquistadas por esas huestes, se convirtieron en la simiente de la mayoría de esas naciones. ¿Sí? Bueno, entonces, el problema, vuelvo y te repito, el problema persiste. Persiste. Y aunque sin ser pesimista, persistirá. Y para no hacer una especie de, no nos acusen de historicista, te debo decir que una de las cosas que hay que observar en el plano geopolítico, y la geopolítica parece una palabra sacralizada, sí, como misteriosa. Es más, a mucha gente le suena bien y la usa. Eso es un asunto geopolítico. Sí. Pero a mí, la geopolítica tiene muchas definiciones. Pero yo quiero decirte que la que me gusta a mí es la de el gran geopolítico alemán, padre, uno de los padres junto a von Ritter del pangermanismo, que se llamaba Karl Haushofer, que por cierto era un general de artillería del ejército prusiano y del ejército alemán. Entonces yo quería decirte que él dice que la geopolítica, ojo, es la conciencia geográfica del Estado. Esa es la geopolítica. Y siempre ha dinamizado, ha sido el dinamo de la historia en todo el globo terráqueo. Las primeras migraciones, ojo, las primeras migraciones de la historia fueron la primera ola semita que venía de la Arabia Pétrea hasta las zonas fértiles de la Mesopotamia, de la famosa Mesopotamia, sí, que es la conjunción y los valles irrigados, el valle irrigado del Tigres, de los ríos Tigres y Éufrates, sí, donde también hay un gran problema de tipo geoestratégico y geopolítico también. Y entonces la primera migración fue de sur a norte. Ese fue el primer impulso geopolítico, desde la zona de la Arabia Pétrea, donde no había nada. Ahí ahora hay petróleo, pero antes sí, no había nada. Absolutamente nada. Entonces, esa gente buscando vida, empezaron a emigrar hacia sí, la Mesopotamia. ¿Qué pasó? Una reacción del imperio caldeo sumerio babilónico para parar a esa gente. Y fíjate qué coincidencia, y pronto te hablo de sí, eso. La primera reacción fue lo que se llamó la muralla Meda. El muro, ojo al muro fronterizo, a la verja fronteriza. Sí. Eso fue la primera acción, que no resolvió el problema hasta que no se integró el muro a la acción militar, a la seguridad. Sí. Bueno, pero en el caso de Europa, ¿verdad? Para adelantar tiempo en función de esto, debo decirte que Ucrania, así como Ucrania, la mención nos lleva a puntos muy referenciales. Pero hay otra forma. No es nuevo el problema. Hay muchas formas de entenderla. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, yo sé que a ti te gusta eso, sí, en épocas de... Ya, tú no estabas nacido, pero yo sí. Hubo una película muy famosa en los años 60 que se llamó El hombre de Kiev. Y cuando hablamos de Kiev, estamos hablando de Ucrania, de la capital. Pero también hubo otra película muy famosa, para que tú veas, y todo eso nos refiere a la importancia geográfica de Ucrania. Los archivos de Odessa. Y Odessa, como ustedes saben también, es otra. Bueno, pero si tú estudias la historia, mucho después de lo que fue el Imperio Otomano, mucho antes, y después también, fíjate que hay eventos que la gente común no los relaciona con Ucrania. Por ejemplo, fue la guerra de Crimea. Claro que sí. La guerra de Crimea, que es una parte de exención, y que los rusos ahora... Hace 5 o 6 años la tomaron. Sí, y quizás los apretos para tomarlo tienen una antigüedad de 8 años, ¿verdad? La tomaron hace 5, ¿verdad? Sí. Pero más allá de eso, tú vas a ver también el antecedente interesante que marca a Ucrania, es que era una de las repúblicas de la URSS. Pero era simplemente una república, no, era una república que tenía grandes riquezas.
sin importar cómo va cambiando el concepto de la riqueza. Por ejemplo, es una de las zonas actualmente, una de las más grandes productoras de alimentos es Ucrania. Una gran fuente, reserva de gas natural. Y uno de los más grandes productores de uranio. Y además también otros elementos estratégicos que tienen. Entonces, ahí hay una fuente importante. Una fuente y de interés. Pero desde el punto de vista geopolítico, también Ucrania es una zona de cruce. Que esa es la desgracia de Polonia también, sí. Que es una tierra de cruce. Como existen otras en el mundo, ¿verdad? Sí. Y entonces eso hay que conceptualizarlo en el mundo actual y con el idioma actual de una especie de frontera estratégica, como somos nosotros. Claro. La isla de Santo Domingo es una frontera estratégica. ¿Por qué? Porque la isla es un centro geográfico, es centro geográfico del Caribe insular, sí. A la que muchos autores, esa cadena de islas, le han llamado frontera imperial, entre ellos Juan Bosch y otros grandes autores, ¿verdad? La importancia de nosotros es sumamente. Entre los 10 puntos, cuando yo estudié geopolítica, entre los 10 puntos más sensibles y neurálgicos en la geopolítica y en la geoestrategia, uno de ellos era Santo Domingo, pero también estaba el Golfo Pérsico, y también estaba el caso de Polonia, y también estaba el caso de Ucrania, ¿verdad? Entonces fíjate, entre otros, que es el caso también del llamado Oriente Medio, sí. Es otro de los puntos calientes en la geopolítica. Y eso simplemente como información es bueno para tú saber dónde que reside el problema. Hay otras circunstancias que hay que conocer, ¿verdad? En el caso de Ucrania. Por ejemplo, en esa lucha permanente que ha habido en Europa y que las guerras no han solucionado, y te voy a poner un caso, la Primera Guerra Mundial, basada en las mismas razones sí. de esa franja que después se llamó Europa Oriental, o como le llamaban los alemanes, los sudestes, ¿verdad? Se preconizó, más allá de la tragedia humana que fue esa, que costó tantos millones de muertos y calamidad de la humanidad. Sí. Fíjate, simplemente como relación, no hay nada de ufología en ello. Entre ellos la pandemia, lo que fue la gran epidemia de la influenza. Sí, la gripe. Sí. Y después la gripe española. Y después la gripe española, que era lo mismo, sí. Pero que se relacionó, ¿verdad? Porque con los movimientos de tropas, sí. Se decía que era fruto que había nacido ahí en Europa. Después se ha descubierto que no. Fue los Estados Unidos sí. Que nació. Bueno, pero se preconizó esa guerra como la guerra que le iba a poner fin a todas las guerras. Con los mismos problemas, lo que cambian son algunas circunstancias, pero los problemas son persistentes. Y bueno, ¿pero qué pasó? Que vino la Segunda Guerra Mundial. Por eso se dice que lo que hizo esa guerra, la primera, fue crear las condiciones para esa guerra. Para la Segunda Guerra Mundial. Y en ambos casos, te estoy diciendo, ¿por qué la persistencia? Porque fíjate que cambió el mapa de Europa. La primera cambió el mapa de Europa, ¿verdad? Sí. La segunda volvió a cambiarlo. ¿Y cuál fue el elemento que surgió en la que Ucrania juega? Déjame decirte que en la Segunda Guerra Mundial, para que tú veas dónde viene el problema con los rusos, hubo una parte que creo que se le ha llamado ahora, creo que el mismo presidente Putin le ha llamado los rebeldes o los inconsecuentes o los... Bueno, eso, fíjate, si tú le das un vistazo a la historia, fueron esos mismos grupos que apoyaron, cosas rarísimas, a las tropas alemanas, a los nacionalsocialistas, ¿verdad? En contra de la unidad de, como le llamaban los soviéticos, la gran guerra patria. Para los soviéticos, la Segunda Guerra Mundial fue la gran guerra patria, ¿verdad? Sí. Y jugaron un papel vital con el apoyo de Occidente, también en cuanto a equipo
etcétera, en el tiempo de José Stalin. Entonces, y una gran epopeya para el pueblo ruso. Una gran epopeya. Mucha gente trata de minimizar. Eso fue el invierno. No fue el invierno solamente. Fue el manejo operacional, táctico y estratégico que le dieron los soviéticos. Con poca ayuda militar de Occidente, que estaba comprometido en la Europa del oeste, ¿verdad? Que la habían tomado casi entera los alemanes. Entonces yo lo que te digo a ti es que fíjate ese detalle. ¿En contra de quién? De la dictadura soviética. Sí. De la dictadura soviética se levantaron y apoyaron los alemanes. Bueno, hubo inclusive hace un tiempo se empezaron a descubrir una serie de fosas comunes, de ejecuciones que se hicieron en ese proceso que yo te estoy diciendo. De miles y miles de personas. Sí, de miles de personas. Bueno, te digo esto para no irnos más para atrás, porque también jugaron un papel preponderante la Ucrania cuando la invasión de Napoleón. Sí. También fue, fíjate la persistencia de que cada uno de esos procesos, y podemos llevarnos mucho más para atrás, involucran a Ucrania como territorio. Y a Rusia. Entonces, yo te digo que después de ese proceso vino la Guerra Fría, que nació en el 48. Sí. Ahora, el nacimiento de la OTAN. Ahí en el 49. En el 49. Las condiciones comenzaron a forofragarse en el 48. ¿Tú sabes por qué? Por la expansión. Por la expansión de la Unión Soviética. Nace la OTAN, y no como una iniciativa norteamericana, como una iniciativa de los europeos, para detener, eso se llamó la contención. Es por ello que después entonces pone la sede en Bruselas, claro, y no en los Estados Unidos, donde se firmó el tratado. Óyeme, usando una figura muy dominicana, casi les rogaron a los norteamericanos que se integraran a la OTAN. Naturalmente, eso no era gracioso. Era poner a los Estados Unidos en esa época ya idealizada como el líder del famoso mundo libre. Y los Estados Unidos, ¿verdad?, finalmente se integraron a la OTAN. Y yo te diría que empezaron a liderar la OTAN. Naturalmente hay un proceso que hay que mencionarlo, porque detrás de todo eso, como decían los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, óyeme, la economía, la mantequilla, ¿verdad?, sí, corre en la rueda de los cañones. Sí. O sea que está muy ligado, como decía Napoleón. Napoleón decía que era con el dinero que se hacía la guerra. Sí. ¿Verdad? Y entonces, te digo que la OTAN nació para eso. Los Estados Unidos engramparon ahí. Fíjate que rompiendo con una vieja usanza norteamericana, que siempre entran tardíos en el plano militar, sí, a las guerras mundiales. Pero los Estados Unidos, los europeos lo que querían es que ayudaran a la reconstrucción de Europa, con ese gran poderío industrial y económico. Y de ahí nace el famoso Plan Marshall, que es un gran negocio que no vamos a describir, ¿verdad? Bueno, y se fraguó. Bueno, pero en la medida, ahora la amenaza ha sido, ojo, para que tú veas eso, sí, la amenaza ha sido que muchos países europeos consideraban hasta hace unos años que la OTAN había perdido su razón de ser, porque ya la Unión Soviética y la expansión, sí, no existe. Ya había desaparecido. Ya había desaparecido. Entonces, desde esa óptica, naturalmente siempre bajo la acusación del mismo hasta Putin, pero anterior a Putin, de que la OTAN era algo más que una alianza militar. Era un imperio, era un imperio porque era el alter ego en ese escenario de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay un problema económico también, mi querido amigo, que juega en todo esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema económico? Que los Estados Unidos, en un proceso
dilatado con la OTAN. Sí. El gran enganche era que la mayoría de las armas y de los equipos, en principio, lo suministraba la potencia. O sea, no gratis, ¿verdad? La Sí. potencia. Y había, por ejemplo, todavía se habla del calibre NATO. El calibre NATO es 100.62 para la fusilería, Sí. ¿verdad? Y entonces, eso tenía factura norteamericana, que fueron adoptados los países, hasta la escisión de Francia, que dijo que no, esto solamente está desarrollando la industria pesada de los Estados Unidos, entonces nosotros vamos a hacer... Exactamente. Entonces llegó un momento en que las potencias que perdieron la Segunda Guerra Mundial se convirtieron económicamente en las principales o los principales contendores económicos de los Estados Unidos. Y la fórmula era simple, que con el resultado de la Segunda Guerra Mundial, sí, incluyendo la NATO, los Estados Unidos, empezó a soltar el flujo. Era que los que más aportaban de su Producto Interno Bruto a defensa, no solamente a los Estados Unidos, sino global, eran los Estados Unidos. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Comenzó a imponer de una forma interesante, porque no fue diciéndolo a la manera de Trump, sino que se involucraran esos países. ¿Cuáles eran esos países competidores? Los que perdieron la guerra, Japón y Alemania. Empezó a reestructurarlo de nuevo. No, fue como si le dijeran, invierte tú en defensa, que nosotros vamos a invertir menos. Comenzó a cerrar bases militares y el paso clave fue sacar de Alemania y de Europa 300.000 tropas norteamericanas que beneficiaban a la economía europea y no a la norteamericana, porque eran 300.000 personas que gastaban su sueldo y vivían con su familia en Alemania, sobre todo, ¿verdad? Ese fue el primer paso. Y al sacárselo, ellos tuvieron que involucrar de su presupuesto la seguridad de eso. Bueno, eso fue la clave. Y lo otro fue que comenzó a sacar, gracias a las negociaciones con la Unión Soviética, sus armas de corto y mediano alcance de Alemania. Y ahí nacieron las palabras. ¿Por qué? Para lo mismo, para que tuvieran, ¿verdad? Ellos sacar el pie, los norteamericanos, para que ellos tuvieran que involucrarse más, sobre todo cuando Francia desarrolló una tecnología nuclear muy importante, dimensionada en sus 3 categorías, en los ICBM, que son los misiles intercontinentales, los misiles de mediano alcance y los misiles tácticos y las armas tácticas nucleares que aparecen hasta en calibre de artillería de 152 milímetros para los soviéticos y 155 milímetros, que es artillería divisionaria para los... Entonces, en esa tesitura vino la Guerra Fría. Y es muy importante para comprender el problema de lo que está pasando ahora. Si tú me preguntas a mí, a nivel geopolítico, van a decir, pero Soto, coño, además de insolente, loco. No. Si tú me preguntas eso, yo te diría que no ha cambiado nada. La geopolítica no ha cambiado nada. No tiene cambios sustantivos. Lo que mejor le explica es la escuela de la geopolítica del caos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Pero son las mismas razones. Son las mismas razones. Y hasta las mismas respuestas. Como si los hechos y las circunstancias se relevaran en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahora Putin toma la decisión finalmente de enfrentar este problema porque estaba siendo cercado por la OTAN. No, es más complejo. Lo que pasa es que se hicieron unos acuerdos. Ahora dicen, no, pero fueron verbales. Cuando el desmembramiento de la Unión Soviética, resulta que ellos tomaron los norteamericanos, llevó al mundo a un mundo unipolar, no bipolar. Sí. Como bipolar en el nombre de que eran 2 polos, ¿verdad? Claro, cuando en la Guerra Fría había y 2 bloques también. Sí. Y entonces, ¿qué sucede?
que a nosotros hay cosas que se nos olvidan, pero que hay que ya cosas. ¿Y dónde está el papel de Ucrania en lo que te voy a decir? Te lo voy a explicar. Resulta que cuando se cae la Unión Soviética, entonces el ejército más grande que ha pisado la faz de la tierra, ahí no hay romanos ni alemanes, era el ejército soviético. Tenía más de 195 divisiones de forma permanente. De esas 195, más de la mitad, mucho más, era de tanques solamente. Y los otros, era el ejército, un ejército totalmente montado en vehículos de los BMP y de los BTR, que eran vehículos blindados. ¿Verdad? Ese es el ejército soviético. Pero eso tenía una incidencia grave en la economía soviética, que fue lo que produjo el derrumbe. Claro. Lo desangró. Por ejemplo, un coronel del ejército rojo tenía un poder a nivel militar increíble, ¿verdad? Era dueño de horca y cuchillo, pero no podía tener un microwave en su casa. Y para tener acceso a un carro Lada, tenía que meterse en una lista que duraba más de un año. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, todo la producción económica de ese gran monstruo geográfico estaba consagrado al gasto militar, ¿verdad? Y llegó un momento que se hizo inviable la situación. Y ahí es donde Ucrania entonces se separa. No, el problema es que deciden entonces, primero, ahí viene Ucrania, solamente Ucrania. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la determinación estratégica que comenzó en Alemania con la caída del muro de Berlín? Todo ese armamento soviético que estaba ahí en los países del este, ¿verdad? Comenzaron a destruirlo. No a llevárselo para la Unión Soviética, para Rusia, sino a destruirlo los tanques, a destruir los cañones y eso. Porque le salía más barato destruirlo que volvérselo a llevar para la Unión Soviética. Entonces, eso era un problema. El otro problema era el de las armas nucleares. Tú sabías que Ucrania era de la República Soviética el que más tenía armas nucleares y el que las producía también. Y donde la tecnología nuclear estaba, ahí estaba la famosa planta de Chernobyl, ¿verdad? Que está siendo tomada. Porque por una razón básica. ¿Por qué? Porque es una fuente de uranio y de materiales estratégicos increíbles. Entonces, ¿qué pasó? Ahí viene la enllavadura, usando una palabra dominicana, con los Estados Unidos. Que los Estados Unidos le pagó, cuando ellos se separaron de la Unión, entonces le pagó, hicieron, no sé, una negociación para destruir las armas nucleares. No para llevárselas para allá, son tecnologías diferentes, sino para destruirlas. Y entonces eso causó, ¿verdad?, la consiguiente malquerencia, ya acunada desde antes con los rusos. Pero yo quería mencionarte una cosa para que se tome en cuenta. Sí. Yo he oído gente diciendo que sí, y en pleno, una visión, yo diría que nacionalista, que desmiente a Fukuyama, que ya había llegado al fin de la historia y que todos esos problemas. El nacionalismo ha resurgido. No en el caso y hay cifras que lo explican, sino en el caso ruso. Vamos a comenzar con el caso ruso. Sí, sí. En el caso ruso, el 82% de la población rusa son eslavos. Ruso blanco, como se llama el trago, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso significa que hay una cohesión nacional en torno a su liderazgo fuerte. Occidente apuesta con que ahí se va al molío. No. Hay una cohesión, porque él ha tocado esa fibra, como la tocó Hitler, como la tocó Stalin, sí, como la tocó Mussolini, como la tocó Franco. El nacionalismo. Ultranacionalista. Ultranacionalista. Entonces, yo dudo mucho que haya escisiones en Rusia, ¿verdad? Sí. Del lado de Ucrania tenemos que hay una parte de la población que quiere adherirse a Rusia. Porque es rusa. Y otros que simpatizan por razones de los medios de producción que sí. Y otras ideologías que no tienen que ver nada ahora con socialismo y nada de eso, que ese es otro elemento que hay que barajar. ¿Y por qué la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN,
dado el compromiso verbal que tenía quizás Ucrania con ingresar tarde o temprano, no está defendiendo hoy a Ucrania. No, precisamente por lo que tú estás diciendo. Precisamente por lo que tú dices, porque no pertenece a la OTAN. Si hubiese permanecido a la OTAN, ese acuerdo obliga a una respuesta militar. Prácticamente lo que está reclamando el presidente, por eso fíjate lo que está reclamando el presidente, que lo acepten en la OTAN, que es precisamente el lado que los rusos, Putin, no quiere aceptar. Porque te comencé diciendo que hubo un acuerdo tácito de que para proteger la integridad de Rusia, ya no de la Unión Soviética, ¿verdad? Había que parar la expansión. Lo que estaban, mientras que desaparecía el bloque ese militar del Pacto de Varsovia, ¿verdad? Pero que, ok, está bien, eso es inevitable, pero no expansión, pero eso no fue lo que ha pasado. Se ha ido expandiendo, ¿verdad? Y si tú miras la geografía te vas a dar cuenta, y tú lo intuiste ahorita de una manera muy interesante. Lo que pasa es que el problema es con que los Estados Unidos, Rusia se siente cercada. Sí, porque cada vez más hay un cerco, pero por la frontera no es por la frontera, es porque hay en su frontera fuerzas militares de la OTAN, ¿verdad? Entonces, y lo del sistema ¿qué es lo que está? Si tú miras la posición de Ucrania, te vas a dar cuenta que es una tierra de cruce fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Putin? Asegurarse de que eso no lo toma la OTAN. Como decían los latinos. Tú dices, ¿y para qué? Si no hay intenciones de guerra. No, es como decían los latinos, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y la guerra en el buen sentido de la palabra. La guerra siempre es execrable y condenable, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que justifica la fuerza militar. Lo que justifica la fuerza militar. Y entonces, esa es la piedra pesada, ¿verdad? Pero que no solamente es Ucrania, que ese es uno de los peligros de esto, que comenzó la guerra, ¿verdad?, con Ucrania. Pero hay otros países que están en salmuera, que tienen tanta importancia, por el caso de Kazajistán, por ejemplo, que aunque es un aliado ahora, pero fíjate cuál, mira, la guerra tiene 3 niveles. El estratégico, que es donde priman las razones políticas y los objetivos nacionales. Está el nivel operacional de la guerra, que involucra ya los grandes movimientos de las fuerzas militares y su posicionamiento, y el nivel táctico, que es el nivel de la guerra. De la ejecución. De la ejecución. Entonces, fíjate, estamos en el nivel estratégico, ¿verdad? Ahora vamos, de un golpe, caemos en el nivel táctico. Lo que yo he visto hasta ahora, primero lo que hay que dilucidar es que si tú haces un análisis sobre lo que llamaban los soviéticos la correlación de fuerza, está muy a favor de los rusos, la correlación de fuerza. Y el mismo hecho en sí, la doctrina militar dice que para tú atacar a otro, tú necesitas tener una ventaja por lo menos de 3-1. No solamente en hombres, sino en potencia de combate, en equipo. Bueno, entonces, y también razones políticas. Entonces, eso es lo que explica ese ataque. Ahora, si tú estudias el ataque, ya de una visión militar. Un ataque relámpago. Sí, pero no tan relámpago en el desarrollo de las operaciones. Podía tener un contenido importante para exhibir el poder nacional, uno de los elementos del poder nacional, que es el poder militar. Sí. Pero yo lo que te digo, y te lo digo ya como técnico, ¿verdad? Óyeme, en el desarrollo de las operaciones, en la intención, aparte de los riesgos, porque realmente fue una acción temeraria lo que hizo el presidente Putin. ¿Verdad? Pero si tú ves el desarrollo de las instituciones, primero, lo que podríamos llamar como la escalada de preparación, ¿verdad? Fíjate que es limitada, porque ellos tienen poder, los rusos, para matar un mosquito de un cañonazo. Sin embargo, no es así. Fíjate
primero, el primer objetivo que tú te das cuenta es un objetivo político, atacar el centro, la cabeza de la nación. Fundamentalmente, ¿para qué? Para poder implantar ahí un gobierno aliado a sus propósitos. Sí. Yo no veo, conociendo esa maquinaria, y tú sabes por qué la conozco, yo fui por 12 años instructor de táctica soviética, wow, de la amenaza. O sea que conozco bien, sí, no solamente lo que fue, sino lo que queda. Lo que ¿verdad? queda. Y eso es otro punto que debemos tocar. Todo esto se explica a nivel geoestratégico. Hubo un gran descuido. Sí. A las potencias europeas realmente no le interesaba el problema del equilibrio militar, porque estaban envueltos en lo que significa el gas, el oleoducto y el intercambio comercial, que acaba de defender Putin. Putin dice, bueno, nosotros no queremos atacar, nosotros pertenecemos al sistema económico de globalización, ¿me entiendes? Y él no quiere que la economía se desangre. Y dañar los negocios, sí, dañar los negocios con las medidas de restricción que se han puesto. No solamente Estados Unidos, sino Europa también. Entonces, está... Pero ya Europa está gritando por el tema del gas. Y el trigo. Ese es otro punto pesado también. Y el trigo te refiere aquí al pan, sí, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo es que tú, viéndolo así, no hay, para mí, desde mi óptica, ¿verdad? Sí. No soy infalible, ni soy un experto. Óyeme, no hay una intención ni siquiera de ocupación de Ucrania. Es una operación, vamos a llamarle, una operación castigo. Vamos a llamarle así, que no es castigo de nada, pero una operación castigo. Atacar los centros neurálgicos de la nación donde pueda haber de Ucrania una respuesta estratégica, sí, y tomar el centro político de la nación, que es Kiev. Esos ataques a Kiev, ¿verdad? Entonces, esa es la intención, para reacondicionar el reordenamiento estratégico de su posicionamiento. Ahora, ¿por qué yo te digo eso? Porque que yo no he visto un despliegue masivo de tropas, los misiles que ellos han desarrollado, y decirte también que eso fue otra cosa, y vuelvo al descuido. Sí. Por ejemplo, desde un punto de vista neutral, simplemente como analista, hubo un descuido. Y mira dónde está el descuido. No con Ucrania, no. Mira dónde que estuvo. En Ucrania también hubo un descuido. Sí. Fíjate que tú hablaste de 5 años que tomaron el caso de Crimea, sí, y el acceso a los mares calientes por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? El problema está en que mientras todo el mundo estaba gozando de la unipolaridad, llegaron a decir inclusive, se preconizó, que el gran amenaza ahora del imperio norteamericano y de los países era la droga. Sí. Y eso era un expediente, el viejo expediente, un expediente que tiene más de 6.000 años. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Mientras eso, el liderazgo de este señor, de Vladimir Putin, se dedicó a restaurar el poderío militar soviético, a restaurarlo, no solamente en cantidad, sino en calidad, no solamente cuantitativamente, sino en calidad. Y entonces, para ganar tiempo, para prepararse, que es una de las fases de las operaciones ofensivas, prepararse, la fase de preparación. Claro, pero en términos estratégicos, entonces mire cómo funciona tal que hasta que él no asegura el engranaje con China, no da el paso. No, pero no solamente eso, que ese es otro elemento. Yo lo que te digo a ti, que Putin poco a poco, ¿verdad? Y hace 5 o 6 años empezó a diseñar los músculos, sí, sí, ¿verdad? Restauró el viejo poderío soviético. No, oye, hago la salvedad, no cuantitativamente, sino en calidad. Claro. En calidad, ¿verdad? Y se puso adelante, ¿verdad? Para entonces hacer lo que está haciendo. No, y lo del misil lo que está haciendo de forma barata. Oye bien, por eso que los Estados Unidos, con muy buen sentido, y los europeos, se han aguantado. No,
que han dicho, ajá, entonces vamos a darle por donde es, por la economía, Sí. ¿verdad? Pero él se siente tan fuerte ya que es capaz de aventurarse a eso, sabiendo, porque tampoco es un descerebrado, sabiendo que no hay posibilidad de que se desencadene un conflicto global, no nuclear, sino global, con el involucramiento más allá de sus aliados, como es el caso de Bielorrusia, Sí. en el problema. ¿Tú me entiendes? Lo que, Sí, sí, es un sí. proceso, por eso que yo hablo de descuido. Ahora, hubo descuido también de la comunidad internacional, que es la cosa que ha salido a flote ahora, y que hay que apuntar. Hay fallas importantes en el sistema internacional, no solamente en el organismo internacional como la ONU, donde Rusia, que hay que tomar muy en cuenta, eso es parte del Consejo de Seguridad. Sí. Pero entonces, ¿a qué yo llamo ese descuido? Tú lo dijiste. Hace 5 años ellos hicieron a Bielorrusia. Tienen 10 años, tienen amenazando con que van a hacer lo que hicieron. Sí. ¿Verdad? ¿Qué medidas se tomaron? Medidas diplomáticas, pero no fuera suficientemente categórica. Y te voy a decir una cosa, como yo lo veo, como yo lo veo, eso no compromete a la República Dominicana y nada. Francia, con el caso de Macron, en la escalada de este conflicto, se portó exactamente como se portó el ministro Chamberlain en Inglaterra cuando la Segunda Guerra Mundial, que llegó a su país después de una reunión con Hitler enseñando el papel de un acuerdo, Sí. donde Alemania se comprometía a no atacar. Un año después, pasó. Hitler atacó y él perdió su Y posición él se política. quedó esperando su acuerdo. No, y quedó muy mal. Se murió tiempo después. Y ahí la ironía sarcástica, ese que se fue de tristeza, ¿verdad? Porque el fiasco que pasó. Pero lo mismo pasó a Macron. Macron, tú no viste en la prensa una mesa famosa de extremo Sí. a extremo, sentado con él negociando. Bueno, creo que 2 meses después Sí. vino el ataque. Después que se comprometió públicamente de que no lo iba a hacer. Son cosas que se repiten. Ahora, ¿qué yo estimo? Sin pretender ser profeta y nada de eso. Yo creo que estamos entrando por esa persistencia de esas razones, esa inamovilidad de la geopolítica, que queda muy lesionado, como siempre, el sistema internacional. No solamente el sistema de naciones, sino el sistema internacional en general. Entonces, estamos entrando ahora, y quiero explicar un poco de eso, en una nueva Guerra Fría. En una nueva Guerra Fría, que quizás pueda ser más caliente que la anterior. Con los mismos personajes, porque en todo esto hay un elemento de reposicionamiento de Rusia. Ahora, el único elemento que falta en Rusia es el elemento de la ideología, que no es comunista, ¿verdad? Que eso nos lleva a otro punto peligroso, que puede tener consecuencias. Y es que los enemigos de los Estados Unidos parecen que se han alineado. No escondido. Mira el caso el último caso de Afganistán, Sí, que es uno de los enemigos. Que salieron corriendo. Sí, bueno, me recordó mucho el abandono de los Estados Unidos de Vietnam, por el equipo que dejaron y eso. Sí. Pero ahí tenemos el caso de China. El caso de China Sí. no es escondido, firman un acuerdo. Y como tú apuntas, no hacen nada hasta no firmar con China, ¿verdad? Entonces, pero también, yo estoy hablando del alineamiento. Está bien en una guerra económica con los Estados Unidos, etcétera. Y eso vamos a hablar finalmente. Pero te voy a seguir mencionando. Tenemos el caso de Irán. También. De Irán, ¿verdad? Alineado también. Y tenemos el caso de Corea del Norte. ¿Tú me entiendes? Señor. Entonces, ese alineamiento es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque puede desencadenar. Ahora, por ejemplo, hay puntos calientes de eso que hay que meterle el pico. El otro pico, por las mismas razones que lo está haciendo la Unión Soviética. Ahora China le podría dar de hacer un ataque a Taiwán. En cualquier momento. Sí. Porque Y entonces, ya están todos en la misma línea. en la misma, no, es que claro, y por las mismas razones. Sí.
están alegando... Tema de anexión. No, y de nacionalidad, y de nación también, Sí. donde está involucrado lo mismo, ¿verdad? Entonces, que hay una gran contradicción ahí, porque los Estados Unidos tienen relaciones con China, ¿verdad? No tiene relaciones diplomáticas Sí. con Taiwán, ¿verdad? Sin embargo, los Estados Unidos son muy celosos. Y quiere que todos estos países reconozcan. Pero que ellos fueron que dieron el ejemplo. Después que ellos se fueron con China y le dieron la espalda a Taiwán, toda América Latina, a excepción, América del Sur, a excepción del Paraguay, Sí. y lo que está pasando, y ahí es una cosa digna de estudio, lo que está pasando a nivel diplomático y económico con los Estados Unidos, ahora, con el caso de China, es otro cerco. También. En los Estados Unidos solamente le queda Paraguay en América del Sur, pero le queda en Centroamérica, ¿qué países le quedan? Creo que le quedan tres países, Sí. ¿verdad? Y entonces, entre ellos Haití. Que se han olvidado ellos de esta parte del mundo. Claro, entonces, y donde nunca han querido invertir claro, como si lo hicieron en otros países. y entonces, lo que te digo es que fíjate las similitudes, ¿verdad? Entonces, puede tener esas consecuencias. Por la buena o por la mala, porque también hay situaciones, como siempre se ha hecho, que se resuelven entre las grandes potencias, Sí. se resuelven entre ellos, a despecho y a costa de otros puntos del mundo. Por ejemplo, la gran crisis de los misiles con Cuba. Sí. La gente no sabe que se resolvió en Turquía, ¿fue? ¿Se resolvió en el Caribe? No. Se resolvió. ¿Cuál fue entre Khrushchev y Kennedy? ¿Verdad? Que llegaron a un acuerdo. Al punto de entrar a una guerra nuclear. Que es precisamente eso lo que está defendiendo quizás Rusia con esto de Ucrania. Ya, entonces, que Estados Unidos nunca iba a permitir que allá en Cuba se instalaran esos misiles. ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que hubo un acuerdo, que es de la negociación que yo te estoy diciendo, para preservar la paz Sí. mundial, a nivel estratégico. Entonces, ¿qué es? Bueno, se resolvió en Turquía, entre Khrushchev y Kennedy, ¿verdad? Tú me sacas los misiles de Cuba y yo te los saco de Turquía. Sí. Y así se resolvió el problema. Automáticamente. Automáticamente. Entonces, ¿quién sabe Dios qué cosa pueda resolver esto? Porque el peligro es que están alineados. Sí. Y hay que recordar lo que decía Chamberlain, uno de los padres de la diplomacia moderna, el canciller inglés antes de la Segunda Guerra Mundial, que él decía que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Wow. ¿Verdad? Y entonces, usanza que no es nueva, ni en la geopolítica, ni en la diplomacia. Y la geopolítica como herramienta de la diplomacia. ¿Por qué? Nosotros lo sufrimos. Sí, señor. Esos tratados de aquí, con la frontera, donde nosotros hemos ido paulatinamente perdiendo territorio cuando éramos los colonia española y nosotros éramos, por 200 años fuimos dueños de la isla. Estamos hablando de los criollos, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dijo uno de nuestros pensadores más importantes, Sánchez Valverde, cuando nos cedieron a Francia el territorio, que él dijo que el ministro Godoy, que era el hombre clave en esos movimientos en España, nos repartieron la isla como si fuera un asno muerto. Wow. Nos entregaron a los franceses como si fuera un asno muerto. O sea que tampoco estamos hablando de algo, nosotros lo hemos sufrido de muchas maneras. Sí. Entonces, Pero pudiera este conflicto desatar, como muchos han sugerido, en una tercera guerra mundial. bueno, eso es lo que yo no veo. Eso es lo que yo no veo. Te estoy hablando Da miedo porque todo el mundo se ha apartado. por el desarrollo, señores, con el poderío, y te voy a poner cita, con el poderío de los rusos, ¿verdad? Ya a esta hora, Kiev debió caer. Y otras posiciones clave, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que caiga o no caiga, ¿verdad? Sí. No es eso. Es como están dándole tiempo ellos
y aplicando, ¿verdad?, una estrategia de disuasión. Tú dirás, disuasión, pero ya hubo un ataque. No, de disuatoria a nivel estratégico. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, que yo veo otra cosa también, interesante. Como militar veo otra cosa. La resistencia, hasta ahora, la resistencia ucraniana ha sido importante. Sí. Ha sido importante. El presidente está llamando ahora ucraniano a la movilidad, a la movilización nacional para la movilidad estratégica, ¿verdad? Quiere decir que hay un objeto, una decisión de no pasarán. Yo no te estoy diciendo, yo vuelvo y te repito, los rusos tienen poderío para aplastar convencionalmente a los ucranianos, pero se ve que el cobre se está batiendo duro. Sí. Y yo te pregunto a ti, ¿y por qué darle tiempo? ¿Por qué con ese poderío los rusos le dan tiempo a que ellos hasta organicen la defensa y cubran el descuido? Sí. Y además el apoyo también. Por eso te digo, vamos hacia una nueva, que es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí. Vamos hacia una nueva Guerra Fría. Porque la Guerra Fría era entre las dos potencias, ¿verdad? A ese nivel la ganó los Estados Unidos. Pero ¿quién libró la guerra? ¿Fueron los Estados Unidos? No, la libramos nosotros, los países del tercer mundo, los aliados de los Estados Unidos. Nuestros pueblos fue que sufrieron la Guerra Fría, en América Latina y donde quiera. Sí, afectó severamente el desarrollo. Y donde quiera. Entonces, nunca se enfrentaron las dos grandes, bajo el argumento de que preservar la salud del mundo con la paz mundial. Sin embargo, ellos decían algo que me incomodaba a mí mucho en las escuelas militares, era que los conflictos de nosotros, los norteamericanos le llamaban conflictos de baja intensidad. Para ellos había conflictos de baja intensidad, que era lo de nosotros, la guerra de Nicaragua, las guerrillas, eso eran problemas de baja intensidad. Había conflictos de mediana intensidad, de mediana intensidad, como era la guerra en Medio Oriente, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, ¿me entiendes? La mayoría de las guerras en África, que era un intento soviético también de hacer alianza en África para prevalecer, para que su flota tuviera permanentemente acceso a los mares calientes y al Mediterráneo, ¿verdad? Porque eso es otra dolencia estratégica que tiene, que Putin está por resolver. Sí. ¿Cuál es el problema? De que la mayoría de los puertos del norte están congelados permanentemente. Excepto Crimea, que está en agua caliente. Exactamente. Eso es lo que quería. Esa es una de las motivaciones estratégicas más importantes. Y por eso, ante la práctica del cerco, que es lo que, fíjate, cómo, si tú estudias las escuelas geopolíticas, ¿verdad? Los Estados Unidos siempre siguió hasta finales del siglo XX, mediados del siglo XX, siguió la escuela del poder naval de Mahan, porque su interés era, uno de sus objetivos es librar la guerra lo más lejos posible de su suelo patrio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está protegido los Estados Unidos? 2 masas de agua gigantescas, el Atlántico y el Pacífico, ¿verdad? Sí. Entonces, la escuela del poder naval. Ahí estamos nosotros metidos también. Sí. Porque Mahan, Alfred Taller Mahan, que era un oficial, era de la Marina, pero era profesor de West Point. Finalmente se suicidó después, pero él decía que para lo que estamos hablando de final del siglo XIX, él decía que para que los Estados Unidos fueran una gran potencia, necesitaban 3 cosas. Una gran flota de altura, que la tuvo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tenía que tener un canal transoceánico. Y los Estados Unidos, lo último que siguiendo esa doctrina, lo último que hicieron que crear una república que fue Panamá, cuyo territorio le quitaron a Colombia para hacer el canal que habían comenzado los franceses. ¿Y tú sabes cuál es la tercera? ¿Cuál? Una colonia en el Caribe, preferiblemente Santo Domingo, por ser el centro geográfico del Caribe insular. Los acontecimientos como la guerra hispanoamericana le entregaron, no una colonia, le entregaron varios, le entregaron a Puerto Rico, ¿verdad?
le entregaron Cuba inicialmente y después ocuparon Haití y ocuparon la República, en una agenda. Los rusos, paradójicamente, siguieron siempre, por razones geográficas, lo que fue la escuela del poder terrestre de Hartford Mackinder, ¿verdad? Porque resulta que según la teoría de Mackinder, el Harlan, sí, la tierra corazón, estaba en el centro, en los Urales, sí, sí, en su territorio, ¿verdad? Sí. Entonces, su proyección estratégica era ocupar Eurasia, hacerse dueña de Eurasia. ¿Por qué? Porque Mackinder le llamaba, inglés, le llamaba la isla mundial, ¿verdad? Sí. Pero hubo la escuela norteamericana que le dio resultado y es a lo que está reaccionando ahora, ¿verdad? De forma metahistórica. Putin es una estrategia de un individuo que se llamó Spigman. Spigman, su teoría era no simplemente la contención de la Unión Soviética, sino la estrategia del cerco. El cerco, que es lo que ha motivado. Es lo que está aplicando Estados Unidos, la OTAN. Exactamente. Spigman, ¿qué es lo que decía Spigman? Bueno, es verdad. Toda esa cantidad de recursos estratégicos están en la isla mundial. Y sobre todo en la Unión Soviética, que era un monstruo geográfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cercarlo para que estén ahí, sí, embolsados. Entonces, eso fue lo que hizo los Estados Unidos. Y la gran lucha permanente de la Unión Soviética era la búsqueda de los mares calientes. Y por eso hizo alianzas importantes en el caso sobre todo de la India. Que esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, sí, y que es un verdadero peligro. Si lo comparamos, hay algo que lo ve la gente muy natural y democrática. Si yo estoy hablando del punto de vista estratégico. El club nuclear antes era pequeño. Estamos hablando que en principio era reducido. Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después se amplió a algunos aliados de los Estados Unidos, ¿verdad? Algunos aliados. Pero después... hay mucho desarrollo. No, desarrollo no. Hay países subdesarrollados con armas nucleares. La India tiene armas nucleares. Pakistán tiene armas nucleares. Israel se supone que tiene casi 200 cabezas nucleares. Ya Corea tiene armas nucleares. Pero te habla de países subdesarrollados, para no mencionarte los grandes, ¿verdad? Entonces, eso podría significar un problema de que de control. Porque anteriormente ellos solamente tenían que reunirse ellos dos, los dos grandes, ¿verdad? Ahora no, ahora hay que ponerse de acuerdo con todos. Y convencer a muchos, ¿verdad? De todas maneras, por un viejo instinto, el instinto de la conservación, no estoy siendo optimista, sí, porque nunca antes hemos estado más cerca de un conflicto nuclear, como había en la Guerra Fría, que había un reloj que marcaba esa cercanía, que ahora. Pero tú sabes lo que lo impide, el motor de la supervivencia y de las necesidades. Y entonces, en ese caso, hay mucho que perder, y lo que podemos esperar de este lamentable incidente, ¿verdad? Lamentable incidente, es que se reproduzcan conflictos militares a ese nivel. Fíjate que los dos han dicho claramente, los Estados Unidos dijeron, nosotros no vamos a mover tropas, ni nos queremos enfrentar militarmente, ¿entiendes? Sí. Y el otro ha dicho lo mismo de otra manera, aunque hay una amenaza velada. De Putin, dijo que el que se meta, hay problemas. Y que ellos van a responder, ¿verdad? Sí. Como nunca nadie antes había. ¿Me entiendes? Pero eso es retórica guerrerista. Claro. Sí. No, y sobre todo también con el desarrollo de esos misiles hipersónicos, claro, que han estado probando no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Sí. O sea que por ahí también Estados Unidos perdió su posición de policía. Sí, pero mundo. Yo te voy a decir una cosa. A mí me enseñó la lectura a los grandes capitanes, sobre todo a Napoleón Bonaparte, que él decía que la guerra se hace con dinero.
Si tú le echas un vistazo al presupuesto de defensa de los Estados Unidos, te vas a dar cuenta Se ha ido que es una cosa monstruosa. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos es más grande que la de todos sus aliados juntos, pero también es más grande de todos sus enemigos juntos, incluyendo a China. ¿Tú me entiendes? O sea, que no hay que ser muy eufemista pensando que el imperio... no. Lo que yo veo es diferente, y tú lo ves en términos reales. ¿Cuántos portaaviones, que son muy importantes que el juego, aunque los otros días alguien dijo que no? ¿Cuánto tienen los Estados Unidos? Se habla de 14 o 15 portaaviones nucleares. ¿Cuánto tiene China, su potencia contendida? Tiene 2 o 3, creo que no ha completado el 3 todavía, ¿me entiendes? Y eso va en muchísimas otras cosas. Pero no, y la próxima gran batalla que se avecina es la ruta del Ártico. ¿No? Y eso todavía, ese puede ser el próximo gran conflicto. Y la ruta de la seda. Sí. No hemos tocado aspectos importantes que yo creo que están en ese mismo nivel. Está ahí el gasoducto, el famoso gasoducto, teniendo en cuenta que es un factor disuasivo importante, que los europeos, su calefacción es de gas, sí mismo. en los periodos de invierno y en el otoño, ¿verdad? Sí. Y por el otro lado, la ruta de la seda está en juego también. Sí. Aquella ruta famosa comercial desde los confines de la China a Europa mismo, que tiene como antecedente aquel famoso viaje. Pero esa del Ártico se está acelerando más en la medida que se está dando este calentamiento. Claro. Y quieren ellos acortar todas esas rutas porque se han hecho estimaciones y cálculos de lo que representa utilizar esas vías para movilizar el comercio del mundo. Sí. Entonces ahí está Estados Unidos, ahí está Rusia, y ahí se encuentra también China, buscando a ver quién se queda con ese pedazo que se va descongelando. Claro. No, y además, eso fuera una solución para los soviéticos, ¿verdad? En el plano de la búsqueda de los mares calientes. Sí. Pero el apremio que hay en la carrera por la hegemonía mundial no puede esperar que se descongele la cosa. No. ¿Entiendes? Mientras tanto, ellos solamente tienen dos puertos gigantes, pero sobre todo uno, que ahí me llama mucho la atención, que es Vladivostok, el puerto de Vladivostok, porque ese puerto de Vladivostok, entonces tiene, la mayoría de los meses del año, la flota soviética tiene acceso a los mares semicalientes. Sí. Y junto a ello está lo que se llama la provincia de Kamchatka, ¿verdad? Que era el más grande centro de inteligencia electrónica cuando la Guerra Fría. Recuérdate que ahí fue que tumbaron el avión aquel de pasajeros. Sí, claro. Porque cruzó sobre la península de Kamchatka. Bueno, pero también ver cómo se ha compuesto la realidad del mundo. Esa parte que yo te estoy diciendo ahí, hay que tomar en cuenta que Rusia hace frontera con Corea. Sí. La gente no lo entiende eso. Hace frontera con Corea. Y la más grande frontera, creo, física, no quiero hablar disparate porque no te lo puedo asegurar, es la frontera entre China y Rusia. Sí. Que ha sido capital en lo que llaman las relaciones sino-soviéticas. Sí, así es. Sí, hay un estudioso, un internacionalista, el amigo Luis González, que creo que fue ayer en un medio que no recuerdo, que habló precisamente bastante cercano a la realidad de este conflicto. Porque si usted lo ve desde el punto de vista militar, ¿verdad? Simplemente habría que hacer una clásica relación de cantidad de cañones, cantidad de... No, pero no es eso. No es eso. Además, para comprender ese problema, tú has hecho lo correcto. Vamos a los orígenes del problema, que son persistentes y que se han repetido y se vuelven a repetir. Sí mismo es. Lo único que cambian son los nombres de los personajes. Pero sigue siendo el mismo interés y el mismo objetivo. Sí. Yo quisiera invitarlo también a ver qué usted piensa ya para ir sellando esta entrega
sobre la posición del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que estaba indicando y pidiendo a Rusia que abandonase este territorio e invitándolo a la mesa de las negociaciones. Mira, nosotros tenemos un conflicto como país y que en este caso que es un adelanto. Nosotros tenemos relaciones con Ucrania, diplomáticas, y tenemos relaciones con los rusos, ¿verdad? Sí. Y entonces somos, nuestro principal cliente comercial son los Estados Unidos. Sí, señor. Y unas relaciones históricas de agravios y desagravios. Entonces, yo pienso que debe primar. Yo creo que el pedido del presidente es un pedido humanista. Sí, ¿verdad? señor. El pedido clásico, como vuelvo y te repito, sí. La violencia siempre es execrable. Lo único que justifica el éxito, el uso de la violencia, es el patriotismo y la libertad del pueblo, los intereses nacionales, ¿verdad? Sí. Entonces, lo del presidente es meritorio desde el punto de vista del humanismo. Ahora, desde el punto de vista de la injerencia, hay que ver el desarrollo, y para eso están los organismos internacionales, del desarrollo de la situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que él ha dicho? Bueno, él ha condenado la agresión de los rusos, que es un país también amigo. Sí. Indicando que están violentándose la soberanía de Ucrania. Exactamente. Desde ese punto de vista, fíjate, sí. En lo general, yo lo celebro. Porque nosotros somos un país fronterizo. Sí. ¿Verdad? Y te voy a contar lo que le dijo. Pasó también desapercibido. Sí. En un momento dado, creo que fue el presidente de China, al presidente dominicano, Leonel Fernández, en una reunión en Jamaica, que a mí me llamó mucho la atención, que él le dijo eso. Le dijo, pero, ¿qué dice el presidente de un país que desconoce la soberanía del país más grande de la tierra? ¿Verdad? O sea, diciéndole que no entiende por qué no hacía relaciones. Entonces lo mismo cabe con, ¿qué es lo que ha dicho? Y yo lo cojo por ahí, aunque no fuera por ahí, pero ya yo lo cogí. Sí. Ya yo lo cogí por ahí. En un país fronterizo, donde nosotros tenemos una agresión permanente con la migración ilegal y el problema de la territorialidad. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Que hay que respetar la soberanía. La soberanía, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, claro, sin inferir en las demás soberanías, sí, ¿verdad? Eso es una llamada de atención importante para nosotros, que debemos entenderla así y no meternos en camisa de once varas. No porque no sea ajena, sino porque debemos, ¿cómo que dice el pueblo dominicano? No dejar que la barba nuestra se ponga en remojo. Sí. Sí, ciertamente. Y yo creo que el presidente ha sido reiterativo con eso. Sí, esas medidas, no solamente la del muro, la medida permanente. Ha mantenido ese discurso. Sí, ha mantenido ese discurso. Bueno, vamos a concluir esta parte, amigos. Recuerden que deben suscribirse activando esa campana de las notificaciones y compartir ciertamente para que alcance mucho más personas. Seguimos con las exclusivas de José Peguero.